Amén, amén. Qué bendición. Feliz año, iglesia. No vinieron contentos o qué. Feliz año. Bueno, yo no los veía muchos de ustedes desde el año pasado. Se ven igualitos, es más, se ven más jóvenes, más radiantes. Todos tenemos unas libritas de más, pero ya estamos en la dieta, ¿no? Damos gracias a Dios por la bendición, damos gracias a Dios porque pudimos tener un excelente tiempo de festividades hacia culminar el año, comenzando el año. El pastor Alejandro y el pastor Amin cubrieron muy bien, estuve conectado, damos gracias al Señor por eso. Pero estamos listos en este año 2025. ¿Cuántos están listos en este año 2025? Y si no está listo, pues se va a alistar. Porque venimos con las pilas puestas para adorar, para buscar del Señor, como lo escuchábamos en la alabanza y en la adoración. Y cada inicio de año trae consigo una ola de resoluciones llenas de esperanza y de propósitos. No sé si ustedes son de los que se han propuesto algo para este año. ¿Se ha propuesto algo para este año? Quizás es el mismo propósito de hace 20 años, ¿no? Que lo anda posponiendo y posponiendo. Muchas de esas promesas se desvanecen. Es más, fíjese, en los Estados Unidos existe un día llamado National Quitters Day. Es decir, en español se conoce como el Día del Abandono. Usualmente es el segundo viernes del mes de enero, es decir, este viernes que pasó. Es decir, las personas el 1 de enero dicen, uy, este año si es que yo no voy a comer papas fritas. Y el 10 de enero ya dijeron, la papita me la como. No, es el National Quitters Day. De hecho, no sabía que existía. Me llamó la atención de que a veces nos proponemos algo, pero nada más en 10 días ya decimos, ya desisto, ya no puedo, abandono ese propósito. Bueno, un estudio señala que a medida que envejecemos tendemos a soñar, crear y planificar menos. Por eso entre más joven, los niños son más soñadores. ¿No se ha dado cuenta? Cuando un niño está pequeño, usted le pregunta, ¿qué quiere ser? Y el niño dice, uy, yo quiero ser abogado. Yo quiero ser, no sé, yo quiero ir a la luna. Yo quiero ser astronauta, ¿no? ¿Cuántos niños fueron de esos? Ninguno, acá nadie soñó, Dios los bendiga. Por eso estamos como estamos, ¿no? La verdad es que entre más jóvenes, más soñamos, pero parece que las circunstancias de la vida, el trabajo y la realidad, que se llama vida, nos tiende a minar un poco ese sueño. Y las estadísticas dicen de que muchos no planean porque piensan que nada va a cambiar. Sin embargo, nuestra vida espiritual no puede ser así. En el 2025 estamos en esta serie de sermones que le hemos titulado Resoluciones, llegando hacia la meta, y nos estamos enfocando en decisiones arraigadas en Cristo y alineadas con su propósito, porque sabemos para dónde vamos con Cristo. Hablábamos de eso temprano hoy en una clase. El propósito es para dónde vamos con Cristo. Recordemos que Dios nos llama a vivir una vida con propósito. No hay nada más horrible que levantarse en la mañana y no saber qué hacer. Hay personas que no saben ni para dónde van ni qué van a hacer. Hay otro día, ay, qué artera, que se acabe. Si usted es así, después de este sermón le va a ir mucho mejor. Porque la palabra de Dios nos da un aliento para encontrar el propósito y para seguir dicho propósito. En esta serie estamos explorando cómo dar pasos concretos para nuestra fe. La semana pasada vimos que lo primero que tenemos que hacer es ser y hacer. Ser y hacer. Ok, ser y hacer. Si nosotros no somos ni hacemos discípulos, entonces estamos cerrándole a la vida cristiana. El apóstol Pablo, el día de hoy, vamos a ver algo especial. Imagina que estás enfrente de un río muy hermoso, cauteloso, así. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de aquellos ríos, no? Bueno, y resulta que usted quiere pasar al otro lado y siente tanta situación, ¿verdad? Siente que no puede, algunos le tienen pánico al agua. ¿Cuántos no saben nadar? No levante la mano, pero sé que algunos no saben nadar. Otros dicen, bueno, a mí no me gustan los ríos porque la verdad es que me ahogo, puede haber un remolino. Pero la verdad es que no hay nada más hermoso que nadar en la corriente. Ay, eso que se deje uno tirar así y salga en la corriente y se deje llevar.
Pero si usted no sabe nadar, entonces verdaderamente se lo va a llevar la corriente. La verdad es que en nuestra vida espiritual no debemos forzar las cosas, sino entrar en la corriente de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, y arraigarnos en Él. El río representa quizás una transformación en nuestra vida. El pueblo de Israel tuvo eso, estuvo batallando y ellos tenían que cruzar a conquistar la tierra que el Señor les había dado, y les había dado un parámetro, les había dado la directriz de dónde iban, pero ellos tenían que ir a conquistarlo, iban a tener que pasar muchas situaciones. De la misma manera pasa con nosotros el día de hoy. Hablamos la semana pasada de ser y hacer discípulos, y el día de hoy vamos a hablar del bautismo. No sé si ustedes han escuchado un sermón del bautismo. Levante la mano si usted ha escuchado un sermón del bautismo. Si no, no hay problema, uno que otro. Ok. Bueno, si no lo ha escuchado, hoy vamos a hablar del bautismo y vamos a explorar una narrativa bíblica que la encontramos en una de las epístolas del apóstol Pablo a la iglesia en Colosas. Y vamos a ver Colosenses capítulo 2 del versículo 6 al 15, y vamos a estudiar este fragmento de la palabra de Dios expositivamente, y vamos a comenzar leyendo este pasaje bíblico, la palabra inspirada, inerrante, infinita, la palabra eterna, la que transforma, es la palabra de Dios. Amén. Vamos a leerlo, está ahí en la pantalla. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Versículo 9 dice: porque ¿en quién? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados ¿con quién? Con Él. ¿En dónde? En el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Me fascina el versículo 14. Leámoslo todos juntos. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dios, gracias por tu palabra revelada, inspirada. Y en esta oportunidad, Señor, te pido que seas hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, que sea tu Espíritu Santo el que traiga esta palabra, y que sea viva y eficaz y entre a lo más recóndito de nuestro corazón y llegue a transformar lo que no puede transformarse por sí mismo, Señor, y llegue allí a desafiarnos para poder, Señor, ser más como Jesús, en Cristo Jesús. Amén y amén. La carta a los Colosenses fue escrita por el apóstol Pablo a una iglesia en una ciudad llamada Colosas. Era una comunidad pequeña y era una iglesia menos prominente que Éfeso o Roma, era Colosas. Sin embargo, esta iglesia pequeña estaba enfrentando desafíos, y los desafíos de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, eran las influencias de las filosofías externas que venían, que mezclaban los elementos del judaísmo, las filosofías humanas y las prácticas místicas, creando confusión en la iglesia, algo parecido a nuestros días. Había muchas prácticas místicas, ¿verdad? En aquel entonces y ahora hay muchas prácticas místicas. Hay muchas filosofías, en aquel entonces había, y también las hay ahora. Y también habían filosofías sofisticadas y prácticas ascéticas para alcanzar la plenitud espiritual. Se creía que no simplemente se necesitaba de Jesús, sino que era Jesús y algo más.
Era Jesús y un poquito de más. Esas eran algunas prácticas que creían en el ascetismo, que creían en verdaderamente en suprimir o también en reemplazar un poco el mensaje verídico de la gracia del evangelio de Jesús. Y por lo tanto el apóstol Pablo escribe para reafirmar que Jesús es suficiente. El concepto teológico se llama supremacía de Cristo. Repita conmigo, supremacía de Cristo. Eso significa que Jesús es suficiente teológicamente. Y él escribe una tesis en Colosenses para refutar lo que es que Jesús es suficiente, que Jesús nos completa a nosotros. Y en esa tesis él comienza a hablar acerca de la transformación que tenemos en Cristo, pero del acto que es simbólico de dicha transformación, y ese acto se llama el bautismo. Y por eso el día de hoy vamos a hablar del bautismo. En los versículos 6 al 15 del capítulo 2 nos habla de eso. El apóstol Pablo en los versículos 9 y 10 dice que toda la plenitud de la deidad corporalmente están en Cristo Jesús y que estamos completos en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que están completos en Cristo Jesús? No necesitamos nada más. Pero vamos a desglosar entonces este pasaje bíblico. ¿Cuál es el significado del bautismo bíblico? ¿Cuál es el significado del bautismo bíblico? Me fascina que están anotando, me fascina eso. Los vi la semana pasada ahí por la televisión, ¿no? ¿Verdad? Por las redes sociales que algunos siguen anotando. Me fascina eso, porque tenemos nosotros que aprender la palabra de Dios y internalizarla. ¿Cuál es el significado del bautismo bíblico? Bueno, ¿estamos listos? Primero, el bautismo bíblico es el comienzo. El bautismo bíblico es el comienzo. Para bautizarnos debemos primero haber recibido a Cristo en el corazón. Si no hemos recibido a Cristo en el corazón, entonces lo que les pasa a algunos que lo hacen por emoción es un chapuzazo, ¿no? Se dieron ahí, el pastor dijo, vamos a bautizar, y ni supieron, ni yo me quiero bautizar, y ¡pa! Al agua, y ni supieron qué hicieron. Para ser bautizados, nosotros debemos haber recibido a Cristo en el corazón, haber confesado con la boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Para ser qué? Salvos. Entonces necesitamos haber recibido a Cristo en el corazón. Algunos crecimos en iglesias muy tradicionales, muy dogmáticas. Yo crecí en una iglesia presbiteriana donde nos hacían tomar una clase llamada catecúmenos por un año para poder ser bautizados, para cerciorarnos de que verdaderamente habíamos recibido a Cristo en el corazón. Sin embargo, esos son doctrinas o prácticas doctrinales de las iglesias, pero el único requerimiento para ser bautizado es haber recibido a Cristo en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el bautismo es el comienzo, pero el apóstol Pablo usa dos ilustraciones. Fíjense, me fascina cómo él lo desarrolla. Primero, él usa la ilustración de al caminar con Cristo. Caminar con Cristo, dice versículo 6, capítulo 2 de Colosenses, dice, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ya lo da por hecho, que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice, andad en Él. Pablo exhorta a los creyentes a andar en Él, enfatizando que la fe no es solo un momento de decisión, sino un estilo de vida diario. La palabra aquí en el original transmite la idea de caminar continuamente, reflejando la relación activa y dinámica con Cristo. ¿Cuántos de ustedes les gusta caminar? Es uno de los propósitos de hace 20 años, ¿no? Caminar, ¿no? Este año debemos caminar un poco más, literalmente, pero también caminar con Cristo. Ahora, no es una profesión nada más, sino una acción continua. Usted puede decir, a mí me gustaba caminar, me gusta ver caminar, me gusta observar a los que caminan, pero hasta que usted camine, no está haciendo algo. Lo mismo es en la vida cristiana. A algunos les gusta la idea de ser cristianos, a algunos les gusta observar a otros cristianos, a algunos les gusta hasta estar con los cristianos, pero no caminan como cristianos. Y el apóstol dice, de la manera que recibiste a Cristo, eso es lo primero, confesar con la boca, lo más fácil. Cuando usted hace una oración de fe, pues la mayor parte de gente, nada más he tenido unos dos, ¿verdad? Que de repente me han dicho, no, yo no quiero eso, ya, Pero la mayoría, aún como para sacarme de paso, sí, yo repito. ¿Qué es? Porque quieren confesar con la boca. Pero a veces el cambio no viene de corazón.
Y el apóstol dice, bueno, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Caminar con Cristo implica integrar nuestra fe en todas las áreas de nuestra vida, en nuestras decisiones, relaciones, prioridades. Debemos preguntarnos en este 2025, ¿mi vida diaria refleja que Cristo es el centro? ¿Estamos caminando con Cristo? ¿Estamos preguntándole a Cristo en este año, Señor, qué hago con esta área de mi vida? ¿Estamos levantándonos en la mañana y diciéndole al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga el día de hoy? ¿O estamos entonces caminando en nuestra propia opinión y en nuestra propia prudencia, que va a ser fatal? Porque si usted y yo caminamos en nuestra propia opinión o prudencia, nos vamos a tropezar. ¿Usted ha visto a un niño que está tratando de aprender a caminar? Es cómico, ¿no? Lo ve uno que como que, y después agarra vuelo, ¡ah! Y después hasta que ¡pum!, se cae. Así pasa con el creyente que acaba de recibir a Cristo, necesita ser fortalecido en la fe. Entonces, usa la ilustración de caminar con Cristo, y en los versículos 9 y 10 dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dejando claro que Jesús no es solo una figura espiritual elevada en la era en la que está hablando, en el contexto, sino una manifestación completa de Dios en forma humana. La palabra plenitud, pleroma, refuta directamente las creencias gnósticas de la época que separaban el cuerpo del espíritu. El cuerpo del espíritu. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, en Jesús habita plenamente la deidad. Y cuando recibimos nosotros a Cristo Jesús, somos hechos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Tenemos una nueva esencia, amén. Tenemos una nueva naturaleza. Ya no nos define el pasado, ya no nos define la preparación, ya no nos define la procedencia. Ahora nos define Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cristo Jesús. Él nos identifica, nos identificamos con Él. Estamos completos en Él. En otras palabras, no es Cristo y alguien más, como creían los gnósticos o los ascéticos. Es Cristo y algo más. No, es Cristo. Cristo debe ser el centro. Si en el 2025 Cristo no es nuestro centro, estamos cerrándole al blanco. Cristo debe ser nuestro centro. No es Cristo y algo más. Es Cristo. Y después de Cristo, todo viene por añadidura. Por ahí lo puse el primer día del año. Algún día tuve redes, otro día no tuve señal, me tuve que apartar porque literalmente esto lo tiene uno siempre conectado. Y la verdad es que se me venía a mente Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Debemos buscar el rostro de Dios en este año, amén. Debemos estar en Él, con Él en oración, debemos andar con Él. Pero también habla, aquí el apóstol está hablando literalmente de arraigarse y sobreedificarse. Fíjese lo que dice: al arraigarse y sobreedificarse, siendo arraigados y sobreedificados y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Ahí complete, arraigarse y sobreedificarse. Usa dos metáforas poderosas para ejemplificar la segunda ilustración de caminar con Cristo. Usted dice, bueno, ¿cómo camino con Cristo? Bueno, el apóstol usa algunas ilustraciones y entonces habla de la palabra arraigarse, arraigados. La palabra enfatiza la necesidad de conexión profunda con Cristo, como un árbol que se extrae de allí, de sus raíces firmes, su alimento. Sin raíces profundas, la fe se debilita y es susceptible a los vientos de las falsas enseñanzas. Este año, queridos y queridas, debemos arraigarnos en Cristo. Amén. Debemos estar arraigados. No sé si a usted le gusta ver algunos árboles antiguos. ¿Usted ha visto árboles antiguos? De esos que tienen el tronco así de grande. Un día estábamos en San Antonio allá viendo el álamo y de todo lo que veíamos con mi esposa estábamos viendo un árbol así, grande, que no sé cuántos años tiene, más de 100 años. Y nos quedamos así mirando el árbol y cuántos árboles y cuántas historias no ha escuchado el árbol, ¿no? ¿Cuánto una presencia? O sea, son unas raíces y han tratado de cortarlo. Y hay una parte donde dice, esto ha sido sostenido y esto es no sé qué. Y uno dice, wow, así queremos ser nosotros. Debemos estar arraigados ¿en quién? En Cristo Jesús. En este 2025, venga lo que venga, vamos a estar arraigados en Cristo. Pero también él usa otra metáfora que es la arquitectura. El término sobreedificados refleja el proceso continuo de edificar nuestra vida sobre un fundamento sólido. Sobreedificado, no dice edifica, sino sobreedifica. Es decir,
Todos los días nosotros tenemos que tener la conciencia de que estamos edificando nuestra vida ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Estamos edificados en quién? En Cristo. Si una persona edifica su vida en una relación, se la quitan y dice, ay, ya no sé qué hacer. Perdí mi sentido de propósito. Le quitan una situación, ¿verdad? Y usted dice, ¿qué voy a hacer? No, usted y yo estamos edificados ¿en quién? En Cristo Jesús. El apóstol añade estos dos elementos y aparte de eso, dice, estamos confirmados en la fe y para abundar en acciones de gracias. El Señor quiere que nosotros tengamos gratitud al estar edificados y al estar arraigados en el Señor, que nada nos mueva. Y por eso en el 2025 debemos hacernos esta pregunta: ¿estoy invirtiendo en las raíces y fundamentos espirituales al comenzar el año 2025? ¿Estamos invirtiendo en eso? ¿Estamos invirtiendo en eso? Que usted diga, yo quiero aprender más. Amén. Y aquí tenemos un sistema de cómo hacerlo. Tenemos un proceso de crecimiento espiritual que estamos siempre compartiendo y hoy vamos a hacer mención de ello al final. Queremos estar arraigados en el Señor. El apóstol termina esta sección con una advertencia y una afirmación en los siguientes versículos. Versículos 8, 9 y 10. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según quién. Porque en él habita, ¿en quién habita? En Cristo, corporalmente toda la plenitud de la deidad, con D mayúscula, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Hay personas que se sienten incompletas. Y déjame decirte por qué hay personas que se sienten incompletas. Porque no han entendido el principio de estar completo en Cristo. Tú y yo estamos completos en Cristo. Que estemos donde estemos, Cristo está con nosotros. No estamos solos. Que estemos donde estemos, Dios nos está guiando a través de la persona de Cristo que habita en nuestro corazón. El Espíritu Santo está en nuestra vida. Y este año estamos arraigados en el Señor y estamos completos en Él. Nada nos va a poder completar más. Ni una relación. Por más bonita que sea la relación matrimonial, ¿sabe que la relación matrimonial la diseñó el Señor para ser la relación purificadora? Una relación, no hay relación más purificadora que el matrimonio. ¿Se purifica o se purifica o se purifica? O se purifica. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el esposo mira a la esposa así como si digo amén me va a ir mal. Y si no digo también, ¿no? ¿Verdad? Es una relación purificadora, pero no hay matrimonio perfecto y no hay matrimonio eterno. Y otros dicen amén. ¿Por qué? Porque la eternidad, cuando estemos en el cielo, ¿se acuerda que le preguntaron a Jesús? Le preguntaron a Jesús, bueno, y murió y se casó con este y murió y en el cielo, ¿cómo la cuestión? ¿Quién es el marido? Y el Señor no, los valores del reino son diferentes, ¿verdad? En el cielo no va a tener esa relación porque vamos a estar completos ¿en quién? En Cristo Jesús. Hay personas que no están completas si no tienen una relación, si no tienen cierto trabajo, si no tienen cierta posición, si no tienen cierta situación, pero nosotros debemos estar convencidos de que estamos completos ¿en quién? En Cristo. Diga conmigo, yo estoy completo en Cristo. En este año 2025 debemos orar para que estemos completos en el Señor. Y la palabra aquí de rudimientos del mundo, dice que es la palabra griega filosofía, que es la misma palabra. No necesariamente el pensamiento filosófico académico, sino enseñanzas religiosas y culturales que desviaban a los creyentes de la verdad de Cristo. Hay varias filosofías que nos desvían de Cristo. En nuestros días, que entre más tienes, más vales. Que entre más trabajes, más productivo eres. Que entre más tengas, ¿verdad? Más puedes adquirir. Hay ciertas filosofías. No hay nada malo con nada de lo que acabo de decir. Simplemente los valores del reino, el Señor está diciendo, enfócate en conocerme a mí, arraigarte en mí, que estés donde estés, vas a ser como un árbol plantado que está junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Amén. Todo lo que hace, prosperará. Dice, confirmados en la fe. Estamos confirmados en el Señor Jesús. No va a venir cualquier situación y nos va a quitar del camino. Segundo, el bautismo es el símbolo. El bautismo es el símbolo, no es un símbolo, es el símbolo. Ahora, hay muchos tipos de bautismos. En ninguna instancia estoy para desvirtuar los otros tipos de bautismo. El tipo de bautismo que estamos hablando aquí, estamos hablando del bautismo por inmersión, el bautismo bíblico del que hablan los apóstoles, que es el bautismo por inmersión.
Es el bautismo donde usted hace una decisión por Cristo y después viene públicamente y se presenta delante de los testigos a expresar lo siguiente, este símbolo. En esta sección Pablo desarrolla el significado espiritual del bautismo al compararlo con la circuncisión, un acto en el Antiguo Testamento que simbolizaba la entrada al pacto de Dios. Aquí Pablo resalta que el bautismo, como la circuncisión, es un signo visible de una transformación interna de nuestra comunión con Cristo. ¿De qué manera es esa relación, es ese símbolo? Primero, de la muerte y de la resurrección. De la muerte y de la resurrección. Versículo 11 y 12 dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo. El apóstol Pablo compara el bautismo con la circuncisión, señalando que es una representación espiritual. La expresión no hecha a mano era porque a los niños judíos se les llevaba a hacer la circuncisión en los primeros días de su vida, en los primeros 8 días. Y se les quitaba el prepucio, ¿verdad? Que era suciedad. Está en el Antiguo Testamento. Y él dice, no es eso, no es hecho a mano. Ahora es Cristo Jesús habitando en el corazón. Amén. No es un símbolo nada más, un ritual. Es un símbolo espiritual que refleja una transformación interna que viene del corazón. Dice, el bautismo es entonces, dice aquí, que estamos sepultados con él en el bautismo. Cuando las personas vienen a las aguas bautismales, ¿cuántos de ustedes se bautizaron en algún río? Levanten la mano. Los de acá, algunos, ¿no? ¿Cuántos se bautizaron en alguna piscina? Levanten la mano. Algunos se bautizaron en un río, ¿verdad? No muchos, ya está. Oh, no, pastor, no, yo no, un río no. ¿Cuántos se han bautizado aquí? ¿En dónde? ¿En la bañera? En la playa, se me ha olvidado la playa. ¿Cuántos se han bautizado en la playa? Hay un indicativo, calificativo y un denominador que es el agua. El agua significa la tumba, ¿no? Siempre el agua significa la tumba. Cuando descendemos al agua significa que estamos muertos con Cristo. Qué bendición que no quedamos muertos con Cristo en el agua, sino que salimos del agua y significa que estamos resucitando juntamente con Él, que hemos resucitado juntamente con Él. Entonces, por eso debemos estar sumergidos. La palabra baptizo significa sumergido, debajo de. Por eso la palabra bautismo significa que debemos ser sumergidos en el agua. Por eso cuando estamos aquí con la pila bautismal, las personas vienen y decimos, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay algunos hermanos que le hacen a uno así como tensión. Pero tiene que estar totalmente sumergido. Ahora, hay situaciones en las cuales por cuestiones de salud no se puede. Y bueno, soy de los que cree que Dios tiene otras maneras también de hacerlo. Pero en lo que se puede, el bautismo bíblico es por inmersión. El bautismo es el símbolo que significa la muerte y la resurrección. Estamos sepultados con Él. ¿Sepultados de qué? En nuestra muerte. El abandono a la antigua naturaleza. Cuando venimos a las aguas, estamos diciendo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Dejo en la tumba lo que debe estar en la tumba, que es este cuerpo pecaminoso que siempre quiere papas fritas a la 1 de la mañana. ¿Verdad? Sí, por no decir otra cosa. ¿Verdad? Este cuerpo pecaminoso que habla de más, que mira de más, que no se satisface con un chocolate, sino que quiere 5. Ese cuerpo lo dejamos ahí. Pero estoy hablando también de las situaciones donde hay ciertos pecados habituales que el Señor quiere romper. Y la palabra de Dios dice que ya no somos esclavos de ¿qué? Del pecado. Ya no somos amos del pecado. El creyente cada vez peca menos. Gracias por el que dijo aleluya. El creyente cada vez peca menos, ¿sí o no? Imagínese que usted esté posponiendo el mismo pecado de hace 20 años, pues no está creciendo, no está siendo arraigado. Hay algo que no está dando fruto. Si usted está haciendo lo mismo y su vida no está siendo transformada, por eso nos critican como creyentes. Si eso es ser cristiano, pues hasta yo soy cristiano. Es una persona que no está arraigada en la palabra de Dios porque no ha muerto a sus pecados. De la muerte y de la resurrección estamos sepultados, pero también de la transformación por el poder de Dios. Me fascina lo que dice la narrativa bíblica. Colosenses 11:12b dice,
de la transformación por el poder de Dios. La palabra transformación es la que tiene que completar ahí. En la cual fuisteis también resucitados. En la cual también fuisteis, ¿qué? Resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. En este acto externo representa un cambio interno. El viejo hombre ha sido desechado y el nuevo ha resucitado. Pablo continúa explicando que el bautismo no solo simboliza nuestra muerte al pecado, sino que también simboliza nuestra resurrección a una vida nueva con Cristo Jesús. La palabra resucitados indica una acción poderosa que depende totalmente de Dios. Yo no puedo resucitar a nadie, ¿no? Por más de que usted diga, uy, es que yo quiero dejar ese pecado, yo quiero dejar ese pecado. El Señor es el que causa la transformación en nosotros. El Señor es poderoso. Dice la palabra de Dios que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos opera en nosotros. ¿Se imagina? El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos opera en nosotros, los creyentes. Hay una transformación porque estamos resucitados con Él. El poder de Dios señala la transformación que no es un resultado de nuestros méritos, sino de la intervención divina. Es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. La palabra de Dios dice que no es por lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que el Señor ya hizo en la cruz del Calvario. Y es por eso que en el bautismo representamos que morimos con Cristo, pero estamos resucitados juntamente con Él. Y Él nos da la victoria sobre nuestras tentaciones. El bautismo nos llama a vivir en el poder de Dios. En este año 2025 debemos vivir en el poder de Dios. No en nuestro poder. Ahora, nuestro poder, ¿cuántos de ustedes se cansan? Todos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes desisten? Ya el viernes ya desistieron, ¿no? Ya. National Quitters Day. Ya dijo, no, ya no más. Ya no más. No, en la vida cristiana no podemos desistir. Podemos caer una y otra vez, pero nos levantamos firmemente porque el Señor nos quiere levantar. Amén. Porque no somos obra terminada, somos obra en proceso y Dios sigue obrando en nosotros. Y el poder de Dios nos transforma. Es el poder de Dios. Yo quiero preguntarte, ¿en este año estás preparado y preparada para experimentar el poder de Dios en tu vida? A veces hablamos del poder de Dios y espiritualizamos todo de manera que lo hacemos como abstracto, ¿no? El poder de Dios tiene que ser un milagro grande. Bueno, también Dios hace milagros aún, pero el poder de Dios actúa en el creyente todos los días, porque la palabra de Dios dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor, ¿verdad? Y dominio propio. El poder de Dios, que tengamos poder para resistir, que tengamos poder para confesar la palabra de Dios, que tengamos poder para reclamar las promesas bíblicas de la palabra de Dios. En este año van a haber situaciones difíciles, van a venir enfermedades, van a haber tentaciones, pero el poder que levantó a Cristo de los muertos opera en nosotros y Cristo está con nosotros y Él nos hará victoriosos, dice la palabra de Dios. Ahora, tercero, el bautismo es la historia. El bautismo es la historia. Colosenses 2, 13 al 15 habla de eso. En estos versículos se expone la historia transformadora de la salvación, la cual nos lleva de un estado de muerte espiritual a una nueva vida en Cristo y de derrota causada por el pecado a victoria en Cristo Jesús. ¿Cómo mostramos esto del bautismo, que es una historia? Lo primero es de la muerte a la vida. Versículo 13 dice: y a vosotros, léalo conmigo, está ahí en la pantalla. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos pecados el Señor nos perdonó? Pero usted no se perdonó todavía. Ese es el problema, que usted sigue en los pecados del 2024 y se los trajo para el 2025. Y siguió con los pensamientos de 1930. No, bueno, no hay alguien tan antiguo aquí, tan maduro. No, ¿verdad? Usted sigue pensando en 1995, en los pecados de allá. Cuando el Señor dice, aquí la Escritura, que nos perdonó todos los pecados. Dice la palabra de Dios, aquí el apóstol habla que estamos muertos en pecados antes de Cristo, en la incircuncisión de vuestra carne. Pero nos dio vida
juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Hay algo precioso aquí. Os dio vida juntamente con Él. Subraya que la vida espiritual no proviene de nosotros, sino de la obra de Dios al unirnos con Cristo. El Señor nos ha unido con Cristo Jesús y nos ha dado vida en Cristo Jesús. Es la vida que tenemos en Cristo Jesús. Yo tengo vida en Cristo Jesús. Por eso el creyente no le tiene temor a la muerte. La palabra aquí habla traducida como acta de decretos. Me llama la atención eso, lo que dice la palabra de Dios acerca de eso, porque nos pasó de la muerte a la vida, pero también de la derrota al triunfo. De la derrota al triunfo. Anótelo ahí, de la derrota al triunfo. Fíjese, versículo 14. Dice lo siguiente: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz Jesús desarmó a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente en su victoria. Esta imagen exhibe a un soldado romano, donde los enemigos derrotados eran exhibidos como símbolos de victoria. Se usa la misma frase aquí. El Señor Jesús en la cruz expuso el acta de decretos, despojando a los principados y a las potestades. Usted sabía, se imagina el poco de pecados que usted y yo tenemos. El acta que está ahí, ni me los mencione. Hay un acta, ¿verdad? Que el enemigo, la carne, los tres enemigos del cristiano, Satanás, el mundo y la carne, nos hacen a veces caer. Y se imagina el acta que hay ahí en contra de nosotros. Hay un acta ahí en contra de Rolando David Aguirre Flores, que tiene todos los pecadillos desde que está pecando. Rolando, no me mire así, que usted también. Pero ¿sabe lo que pasa? La palabra de Dios dice que Jesús en la cruz exhibió públicamente esa acta de decretos y que triunfó en la cruz por todos nuestros pecados y que ya no tiene validez. Es decir, delante del juez, Dios Padre, cuando nos mira a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Y hay una justicia imputada en el creyente a través de Cristo Jesús. Y ya no viene el fuego consumidor, sino la gracia de Cristo Jesús. Ya viene el perdón de pecados para nosotros a través de Cristo Jesús. Y eso es lo más bonito, que ya ningún tipo de pecados, ningún tipo de decretos, ningún tipo de situación ha sido anulada, exhibiéndolos públicamente en la cruz. Y dice la palabra de Dios que triunfó sobre las potestades. Y habla del mundo espiritual. Jesús en la cruz venció al enemigo, venció al pecado y venció la muerte. En la cruz. Por eso me fascina ese himno, que en la cruz yo primero vi la luz. En la cruz. La aplicación es la siguiente. Ahora, usted y yo creemos que debemos ser triunfadores, ¿no? El evangelio que más vende ahora es el evangelio de triunfamos en Cristo. Eres más que vencedor, ¿verdad? Ahora, y está muy bien, eso es parte del evangelio. Pero el que triunfó en la cruz, ¿sabe quién fue? Cristo Jesús. Y Él nos hace a nosotros vencedores. Yo quiero que pienses en este año en lo que tú no has podido vencer, que Cristo ya venció en la cruz. Yo quiero que pensemos en este año en el acta que tú todavía sigues sacando de decretos que Jesús ya llevó en la cruz. Y quiero que pensemos en los pecados que el Señor ya perdonó, que tú no te has perdonado. Porque el enemigo los va a usar en nuestra contra. Los principados y las potestades también. F. Bruce dice que Cristo a través de la cruz exhibió y humilló públicamente a las fuerzas espirituales malignas, anulando su poder sobre los creyentes. Por eso yo no creo en un creyente poseído por el demonio. El creyente que está en Cristo Jesús, que tiene el Espíritu Santo de Dios, tiene el poder de Dios. Amén. Estamos con el poder del Señor en nosotros y por eso estamos arraigados y mantenemos una espiritualidad que proviene de Él. La aplicación es la siguiente, queridos y queridas. Comienza con la obediencia. Usa el bautismo como tu punto de partida sólido en la fe. Si no te has bautizado, bautízate. Algunos dicen, ¿y yo cuándo? Pues ahora.
Felipe, ¿verdad? Y el eunuco, ¿no? El eunuco estaba ahí y le dice, ¿qué me impide ser bautizado? Aquí hay agua. Había un testigo, el que estaba manejando el carruaje. Ese es el testigo. Hay un teólogo que decía, hay testigos, allá hay un testigo, pero hay agua. Bautízate. Así que el día de hoy yo hago un llamado masivo, lo hemos estado haciendo en todos los servicios, a bautizarte. Si no te has bautizado, si no has venido a las aguas bautismales, después del día de hoy ya no tienes ninguna duda porque hemos explicado el bautismo. Segundo, vive y practica el símbolo del bautismo. Refleja en tu vida la transformación que el bautismo simboliza. Yo le digo a las personas que en las aguas del bautismo muramos a las cosas antiguas y que resucitemos a la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Vivamos y practiquemos el símbolo del bautismo a través de la obediencia. Y tercero, cuenta la historia. Cuenta la historia. Proclama al mundo la victoria de Cristo sobre el pecado. El evangelio es poder de Dios. El bautismo no es un acto aislado, sino un recordatorio continuo de nuestra transformación, nuestra identidad en Cristo y su victoria en nuestras vidas. Hemos estado leyendo Apocalipsis en nuestro diario Habitar y leímos ese pasaje donde dice que algo tengo en contra de ti en una de las iglesias, que has descuidado tu primer amor. Que en este año 2025 busquemos del Señor. Que te acuerdes, algunos nos bautizamos. Yo me bauticé cuando tenía 9 años. Mi mamá me llevó a los pies de Cristo cuando tenía 8 años. Me bauticé, mi mamá no me pudo ver porque ya no podía moverse, pero me bauticé y recuerdo aquel día, fue un día hermoso. He sido probado en muchas ocasiones en mi espiritualidad y en mi fe, pero recuerdo ese día donde le decidí darle un ejemplo y un símbolo al mundo de que decidí seguir a Cristo y no volver atrás. Y creo que en esta comunidad tenemos muchas personas que lo han hecho. Amén. Cuenta la historia de Jesús. Sabes, queremos hacer eso. ¿Y qué te detiene? ¿Qué te detiene? Si ya te bautizaste, ¿qué te detiene a crecer, a arraigarte? ¿Qué te detiene para que este año puedas crecer? Para que no sea como el 2023, como el 2022, como el 2024, como el 2020. ¿Sabe? No puedo creer que ya la pandemia fue en el 2020, ya casi 5 años. ¿Se acuerda del 2020? Algunos ni se quieren acordar, ¿no? Un año tremendo, ¿no? Pero, ¿sabes? Pasó y la verdad que se nos quedaron algunos hábitos del 2020, ¿no? Algunos desistieron de la iglesia, otros quedaron con los hábitos de la iglesia siempre en línea, ¿verdad? Otros quedaron con la iglesia opcional. Pero ¿qué tal si este año nos arraigamos en el Señor? Que este año tú digas, yo me voy a conectar. Este año yo voy a comenzar con un testimonio público. Yo voy a estar al final allá atrás, no voy a ir allá, voy a ir atrás y voy a inscribir a todos los que se quieren bautizar, ¿verdad? Pero también puedes mandar un texto con la palabra bautismo a este número, al 74899, 74899, 74899, con la palabra bautismo, y ahí te va a salir un formulario si te quieres bautizar. La pregunta es, ¿deseas ser obediente a la palabra de Dios hoy? ¿Quién quiere ser obediente a la palabra de Dios hoy? Ponte sobre tus pies en esta tarde. Yo quiero hacer una invitación a los que se han bautizado y a los que no. Pero creo que todos debemos usar las metáforas del apóstol Pablo. Arraigarnos, sobreedificarnos en el Señor. Hallar que en Él estamos completos. En el 2025 vamos a estar probados en todo. Y la palabra de Dios nos da el sustento. Que seamos esa iglesia que está arraigada en la palabra de Dios. Que vengan las situaciones y las pruebas, pero tú y yo estamos permaneciendo en el Señor. Amén. En las promesas del Señor. Que seamos como ese árbol robusto que pasan los años y se engorda más porque tiene su nutrición de la palabra de Dios. No se engorde más, espiritualmente hablando. Queremos estar arraigados. Yo quiero crecer más espiritualmente. Yo quiero buscar más del Señor. Lo decía el miércoles en la oración. Quiero buscar más del Señor. Hemos dicho que este es el año del discipulado. Queremos buscar más del Señor. Queremos buscar más del Señor. Y yo te voy a invitar, voy a hacer un llamado a aquellos que se han bautizado, a los que quieren reafirmar su comunión con Cristo, a los que quieren andar con Cristo en este año, a los que quieren arraigarse con Cristo, a los que quieren sobreedificarse con Cristo.
Mientras cantamos puedes pasar acá al frente. No hay nada mágico en pasar al frente, simplemente es un acto, verdad, simbólico, donde tú dices, yo quiero caminar con Cristo.